Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Los líderes de las iglesias romanas son humanistas. Los detalles. Jorge Mario Bergoglio, el papa que murió este año, se inclinó a ser un humanista en lugar de ser un pregonero del reino de Dios, el reino acerca del cual Jesucristo nos enseñó. Desde hace años, yo estuve observando que Jorge Mario Bergoglio no estaba consciente de que estamos expuestos a ser absorbidos por el reino de las tinieblas dirigido por Satanás. Veamos, hace mucho tiempo que Satanás inició una guerra espiritual, motivado por su rebeldía contra Dios, y puesto que Dios no va a perdonar a Satanás debido a todos los disgustos que Satanás ha causado a Dios, el diablo está batallando, como enseña Efesios 6:12 en la Biblia, con el fin de llevarse con él a todas las almas humanas. Mi entender es que Satanás se apodera de alrededor del 95% de las almas humanas. ¿Por qué Dios no va a perdonar a Satanás? Apocalipsis 20:10 dice, el diablo, el que engaña a la gente, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta. Allí sufrirán, día y noche para siempre. Esta es una sentencia irrevocable en contra de Satanás y en contra de los demonios, y ellos saben esto muy bien. Por eso, en Mateo 8:29, en la Biblia, unos demonios, a Jesús el Salvador, le dijeron, has venido acá, para atormentarnos. Antes de tiempo, estos demonios estaban haciendo referencia a la sentencia contra ellos que encontramos en Apocalipsis 20:10. ¿Por qué esta sentencia, en contra de Satanás y en contra de los demonios, es irrevocable? Lo es, debido a las blasfemias de ellos, en contra del Espíritu Santo de Dios. Desgraciadamente, en la guerra espiritual de Satanás y de los demonios, en contra de los propósitos de Dios y en detrimento a nosotros, ellos están teniendo un gran éxito. Este éxito de Satanás y de los demonios es debido a que la mayoría de las personas del mundo obedecen más a Satanás que a Dios. De ahí es que, Jueces 2:11, en la Biblia, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. En Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús declara que pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios. Y es que los demonios de Satanás saben que ya Dios no les va a perdonar las blasfemias de ellos contra el Espíritu Santo. Por eso, estos seres malignos se dedican todo el tiempo trabajando a favor de Satanás, buscando apropiarse de todas las almas humanas. Recordemos que Satanás hizo que Adán y Eva pecaran contra Dios. Y desde entonces, Satanás y los demonios se han mantenido, haciendo que cada persona en este mundo seriamente peque contra Dios. En Mateo 24:13 de la Biblia, Jesús el Salvador dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Una deficiencia muy desastrosa es que la gente no estudia la Biblia, y pocos la leen, y por eso se hace fácil a los demonios de Satanás engañar a las gentes, como al principio, el diablo engañó a Adán y a Eva, para que estos dos decidieran comer de la fruta que Dios les prohibió que comieran. La Biblia es una fuente de sabiduría, pues hace que la persona sea sabia espiritualmente, cuando la Biblia es escudriñada bajo la dirección del Espíritu Santo. Debido a la situación de que pocos son los que logran entrar al reino espiritual de Dios, en la actualidad, la situación es tan crítica que el lema es, sálvese el que pueda. Cuando ocurrió el diluvio, Satanás estuvo haciendo que las gentes en este mundo no prestaran atención a las prédicas de Noé, de que se avecinaba un diluvio de agua. Por eso, solo 8 personas en todo el mundo creyeron a Noé, y no murieron ahogadas por las aguas del diluvio, como se lee en 1 de Pedro 3:20 en la Biblia. Es un ridículo que solo 8 personas de las tantísimas que había en el mundo no murieron ahogadas en el diluvio. Igualmente, hoy en día, Jesucristo nos advierte que pocas almas de todo el mundo logran entrar al reino de Dios, y si Jesucristo lo afirma, es porque así es. Tanto en el caso en los tiempos del diluvio, cuando solo 8 personas no murieron ahogadas por las aguas, como lo que Jesucristo afirma en Mateo 7:14 de la Biblia, Satanás es el causante y responsable de que pocas personas logran salvarse. Es que Satanás inició una guerra espiritual en contra de Dios con la intención de apoderarse de todas las almas de las personas del mundo. En Mateo 24:37 de la Biblia, Jesús el Salvador dice, como sucedió en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En este versículo, el Hijo del Hombre es Jesucristo.
Después que ocurrió el diluvio, hubo un cambio radical en todo el mundo. Lo mismo va a suceder después que Jesucristo venga otra vez al mundo. En Mateo 24:21, Jesús el Salvador habla de esto, cuando dice, habrá entonces tan gran tribulación que no la ha habido, igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Para mí, personalmente, Satanás trata de destruirme, porque yo soy una amenaza para él. Yo tengo que dormir de noche con alabanzas cristianas, o con prédicas fuertes, como las de algunos pastores, para que Satanás, en mi dormir, no esté acechándome. Yo sé que Dios me cuida, y en una ocasión, en mi dormir, al clamar yo a Dios, de mi pecho salió un poder que lanzó lejos a Satanás, o una entidad maligna que quiso matarme. ¿Qué sucede si yo cometo actos que desagradan a Dios? Si yo lo hago, esto abre brechas a Satanás para causarme daños, hasta de muerte. Y puesto que yo no soy perfecto, cuando fallo, yo pido perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Pero tengo que tener cuidado en tratar de no cometer otra vez los pecados que ofenden a Dios. En Hebreos 10:26, la Biblia advierte de que pecar intencionalmente, eso trae consecuencias horrendas. Satanás considera que todas las gentes del mundo pertenecemos a una granja de personas, como una granja de pollos, y que esa granja pertenece a Satanás. Constantemente, en el infierno, está nevando. Pero no es copos de nieve los que caen en el infierno, sino almas de personas que no logran entrar al reino de Dios. Así que, usted tome esta información muy en serio, porque no nos vamos a quedar a vivir para siempre en este mundo. Usted bien lo sabe, y por eso, en Eclesiastés 9:5, la Biblia dice, los que viven saben que han de morir. Descuidar la salvación espiritual, y no lograr entrar al reino de Dios cuando el cuerpo humano muere, es espiritualmente y eternamente fatal. Es una fatalidad eterna. Porque los perdidos, que, por ahora, están en el infierno, se pasarán un número incontable de años, lamentándose por no haber alcanzado entrar en el cielo de Dios. Los papas de la Iglesia Católica parecen que no han estado conscientes de la guerra espiritual que Satanás está librando y ganando. Y mi entender es que de los 267 papas que la Iglesia Católica ha tenido, no todos lograron que sus almas estén en el paraíso para que, cuando ocurra el arrebato, el regreso de Cristo, sean resucitadas por Dios. Los que se pierden espiritualmente en este mundo puede que vivan hasta 100 años y más, pero en el infierno pasarán incontables años, para luego, después del juicio final, ser trasladados por Dios a un lago de fuego y azufre, donde serán compañeros de Satanás y de los demonios. Allá pasarán millones de años. Por eso, para nosotros, es mejor decidir pasar los años en este mundo, obedeciendo a Dios a través de Jesucristo y según enseña la Biblia, para luego pasar la eternidad con Dios y con Jesucristo. Lo que representan los papas en el Vaticano. Romanos 8:28, en la Biblia, declara que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que, conforme a los propósitos de Dios, son llamados a estar en santidad. De modo que un hijo verdadero de Dios debe tener la confianza de que, cualquier ocurrencia, sea buena o mala, Dios sabe por qué la ha permitido que ocurra. Y que esa ocurrencia siempre será para bien en un hijo de Dios. Yo tengo entendido que, desde su comienzo, la Iglesia Católica ha tenido unos 266 papas, excluyendo al apóstol Pedro. Si se pudiera retroceder en el tiempo, de manera tal que se reviviera el periodo en que cada papa dirigió su misión en el Vaticano, entonces pasaríamos retrospectivamente por cada uno de los periodos papales, hasta llegar al primer papa. Pasaríamos inversamente, desde el papa número 266 al papa número 265, luego al papa número 264, hasta llegar al papa número 1. Pero si incluimos al apóstol Pedro como papa, que fue contemporáneo a nuestro Salvador Jesús, hay una discrepancia en tiempo. La Iglesia Católica fue aceptada en Roma unos 325 años después de Jesús y del apóstol Pedro. Y estos dos fueron contemporáneos. O sea, las autoridades romanas aceptaron la existencia de la Iglesia Católica más de 3 siglos después del derrame del Espíritu Santo, según se narra en el libro de los Hechos 2:1-4. O sea, cuando ocurrió el derrame del Espíritu Santo, transcurrieron más de 3 siglos antes de que la Iglesia Católica naciera como una Iglesia universal. Entonces, ¿quién fue el primer papa? La Iglesia Católica
afirma que el primer papa fue el apóstol Pedro, o simplemente Pedro. Aquel Pedro que quiso caminar sobre las aguas, como Jesucristo lo hizo, según se narra en Mateo 14:28. En nuestro recorrido, hacia el pasado, estando ya en los tiempos de Pedro, eso significa estar en los tiempos cuando Jesús nuestro Salvador andaba en persona en Israel. Eso quiere decir que Pedro fue y es un testigo de la presencia de Jesús en este mundo, y esto nos da a entender que, puesto que el apóstol Pedro de veras existió, nos ayuda a comprender que Jesucristo también de veras estuvo en este mundo junto con Pedro. Sucedió que, después que Jesús murió crucificado, en las regiones, allá donde murió nuestro Salvador Jesús, apareció, entre las personas, un terrible y gran miedo espiritual. Este miedo espiritual lo engendró Satanás, que se esforzó para que no se propagara lo que Jesús enseñó. Las obras de Satanás traen pánicos terribles entre las personas. Los grandes profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de Cristo fueron torturados y asesinados severamente, porque ellos no prestaron atención al miedo espiritual, y ellos pregonaban las verdades de Dios, sin temer a la muerte. El propio Cristo murió torturado y asesinado severamente, porque Cristo se adhirió a los que es verdad, de una manera absoluta. Jesús el Salvador dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesús el Salvador se apegó a la verdad absoluta por encima del temor y por encima de la muerte. Los historiadores del comienzo del siglo I, presionados por el miedo, no escribieron acerca de Jesucristo. Un siglo después de la muerte de Jesús, fue que el historiador Flavio Josefo salió del escondite espiritual y escribió un poquito acerca de nuestro Salvador Jesús. De modo que, en el primer siglo de la era cristiana, los evangelios de los apóstoles, básicamente, eran la única fuente de información acerca de nuestro Salvador Jesús. Así que, los historiadores contemporáneos al apóstol Pedro no se atrevieron a escribir acerca de Jesucristo, por miedo de perder sus vidas. Porque las autoridades, con amenaza de encarcelamiento o de muerte, muy seriamente, habían prohibido hablar del nombre de Jesús. Solo los apóstoles, quienes estaban dispuestos a morir por Jesucristo, se osaban a predicar, a mencionar y a escribir acerca de Jesús. Por eso, en la historia secular del mundo no se menciona de Jesucristo, hasta que el historiador Flavio Josefo lo mencionó en un libro llamado Antigüedades Judías. Y aún Josefo tuvo que experimentar amenazas. Basado en esto, es lógico pensar que, si Jesús, Cristo, no hubiera venido a vivir a este mundo, no habría papas en la historia del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que, así como el apóstol Pedro es un testimonio de que Jesús, Cristo, vivió en esta tierra, así lo es cada papa que ha tenido la Iglesia Católica. Porque si Dios no hubiera enviado a su Hijo, unigénito, a morir por nosotros, la historia de la humanidad no tendría incluidos los nombres de todos los papas que han reinado en el Vaticano. Recordemos que el Vaticano es considerado como una nación pequeña. De modo que, basado en este razonamiento, el Papa actual por sí mismo da testimonio de que Jesucristo de veras vivió en el planeta Tierra, ya que la cadena de papas que han dirigido a la Iglesia Católica en el Vaticano nos lleva hasta el apóstol Pedro, y este siervo de Jesucristo estuvo durante 3 años al lado de Jesús el Salvador, cuando nuestro Maestro Jesús predicaba y curaba en Israel. Haciendo una analogía, un costal o un cerón de ceniza pura da testimonio de que hubo que quemar leñas u otros materiales combustibles para producir esa ceniza. Porque sin fuego no se produce ceniza. La persona no tiene que estar presente mientras se queman las leñas o materiales combustibles, ni saber de esa combustión, para entender que hubo fuego. Con solo ver el cerón de ceniza pura, ya la persona entiende que hubo fuego en algún lugar para producir esa cantidad grande de ceniza. Asimismo, se entiende que fue necesario que Jesucristo estuvo viviendo en este mundo, para que, en la historia del mundo, haya habido papas. Porque el apóstol Pedro, según la Iglesia Católica, fue asignado por esta Iglesia como el primer papa, y hay pruebas científicas de que el apóstol Pedro existió. Así que, aunque en el principio los historiadores no se atrevieron a escribir acerca de Jesucristo, nosotros aceptamos que nuestro Salvador vivió durante más de 33 años en Israel.
En conclusión, la existencia de los papas es un testimonio de que Jesucristo vivió en esta tierra, tal como lo narran los evangelios en la Biblia. El Papa con relación a Jesucristo, hoy en día reina en el Vaticano, como un derivado de que Dios envió a Jesucristo a este mundo. Si Dios no hubiera enviado a Jesucristo a este mundo, hoy en día no estaría en el Vaticano el Papa actual. Esto conlleva a que hay que poner a Dios, a Jesucristo y a la palabra de Dios por encima de tradiciones, rituales y dogmas, y por encima de todas las actividades no bíblicas que la Iglesia Católica pone en práctica. Que Dios bendiga a usted ricamente.